Hola amigos, les habla Orobio Redes, hoy les vengo con unas de las leyes de la electricidad, la ley de Ohm. Ohm fue un físico alemán que estudió la relación que hay entre la intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia. Entonces estudió estos tres conceptos y enunció la siguiente ley. Dijo que la intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, e inversamente a la resistencia. Bueno, ya que les quedó claro que es la ley de Ohm, debemos tener en cuenta que la corriente eléctrica es simplemente el paso de los electrones a través de un conductor eléctrico. ¿Qué es un conductor eléctrico? Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito y las soluciones salinas. Bueno, continuamos con las magnitudes eléctricas. Iniciamos con la intensidad. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por unidad de tiempo y su unidad de medida son los amperios representados por la letra A. Continuamos con la diferencia de potencial, también llamada voltaje o tensión eléctrica. Es la fuerza que hace que estos electrones se muevan por el conductor, su unidad de medida son los voltios representados con la letra V. Y como último tenemos la resistencia, que es la mayor o menor oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica, y la unidad de resistencia eléctrica del sistema internacional es el ohm, representado con la letra griega omega. Bueno, seguimos. La fórmula matemática con la que se representa esta fórmula es la siguiente. Se dice que intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Vámonos con un pequeño circuito. Ja. ¿Me disculpan el dibujo? Este circuito nos dice que de diferencia de potencial tiene 12 voltios. Y que de resistencia tiene 2 ohmios. Nos han dado dos magnitudes, debemos encontrar la tercera, que sería la intensidad. Que nos quede claro, la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Bueno, ya que nos quedó claro, esto sería un igual a 12 voltios, dividido en 2 ohmios. Bueno, ya sabemos que 12 dividido 2 dan un igual a 6. Que en este caso serían 6 amperios. Más claro de ahí, no se puede. Así ya sabemos que la corriente eléctrica que recorre nuestro circuito es de 6 amperios. Ahora bien, si en vez de intensidad nos fueran consultado por la diferencia de potencial. Es muy sencillo, despejamos la fórmula y quedaría así. Decimos que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Volvamos con nuestro circuito. Que nos ha dado de intensidad los 6 amperios. Y de resistencia 2 ohmios. Así que debemos encontrar la diferencia de potencial. Como ya habíamos dicho que diferencia de potencial es igual a intensidad por la resistencia, esto sería igual 6 amperios por 2 ohmios. Que por lógica nos daría 12 voltios. Entonces nos podemos dar cuenta que la diferencia de potencial de nuestro circuito es de 12 voltios. Continuemos. Ahora nos vamos con la resistencia. Ya sabemos que si despejamos la fórmula, nos diría que la resistencia nos da un igual de diferencia de potencial sobre la intensidad. Volvemos con nuestro circuito. Que nos dice que de intensidad tenemos los 6 amperios. Y de diferencia de potencial tenemos 12 voltios. Debemos encontrar la resistencia.
Para que se nos grabe, la resistencia es igual a diferencia de potencial sobre la intensidad. Que esto nos daría un igual a 12 voltios divididos 6 amperios. Que sería un igual a 12 divididos 6 serían 2 ohmios. La resistencia de nuestro circuito sería de 2 ohmios. Aunque la fórmula no es difícil de recordar, existe una regla mnemotécnica conocida como el triángulo de la ley de Ohm que facilita su uso. Que nos dice que la diferencia de potencial iría en la parte superior, y en la parte inferior colocamos la intensidad y la resistencia. Y lo usaríamos de la siguiente manera. Si nos piden la diferencia de potencial de cualquier circuito, cubriríamos la magnitud de diferencia de potencial. Y nos quedaría la intensidad por la resistencia. Ahora bien, si nos piden que encontremos la resistencia, la cubriríamos. Y nos quedaría diferencia de potencial sobre la intensidad. Bien, y si nos piden la intensidad, nos quedaría la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada. Recuerden que les habla, su amigo Orobio Redes.